mira que manillar torre chulón. Buena gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a Australia. Hoy vamos a cambiar un poquito el paisaje. Os voy a llevar a un par de sitios o tres muy chulos que espero que os gusten. Toma, una pequeña ración de vistas chulas. Como veis, tenemos de vuelta a la pequeña después de haberle cambiado el manillar. Ya os contaré en otro vídeo, pero es una moto completamente diferente, mucho más cómoda. Sigue teniendo su mala leche, pero la posición me resulta mucho más cómoda y ya os contaré con más detalle en otro vídeo. Voy a ajustar un poquito la maneta porque la bomba es diferente a la que llevaba. He tenido que cambiar todo al cambiar el manillar. Y la bomba de freno es nueva, la maneta es la misma y creo que la tenía un puntito más cerca. Es bastante temprano porque vamos a un desayuno. Hace bastante pelete porque estamos en invierno, pero yo creo que va a merecer la pena. Os cuento, el primer sitio al que vamos es un evento que se hace todos los primeros domingos de mes, siempre que el tiempo lo permita. Está organizado por un taller, es un taller, tienda, ¿cómo lo describiría? Es un poco de todo. Se llama Zen. Tienen taller, tienen tienda, hacen eventos y organizan el primer domingo de cada mes, organizan un desayuno que es básicamente para quedar allí, socializar, tomarte un café. Para los madrugadores, para los primeros 80 en llegar, tienen café, normalmente pues suele ser algún tipo de algo para comer. Y bueno, se suelen juntar bastantes motos, se suele juntar gente que ya nos conocemos más o menos un poco de los diferentes eventos. Es una gente muy maja y siempre muy buen rollo. Y la tienda me parece un pasote, la verdad. Está muy bien, tratan todo tipo de motos, todo tipo de cosas que les lleven, hacen modificaciones, porque una vez más os recuerdo, aquí no te tocan los huevos con la ITV, puedes hacerle cositas muy chulas a tu moto y no vas a tener problemas con ITVs, ni homologaciones, ni mierdas. Lo bueno del evento es que no he quedado con nadie. Normalmente pues vas para allá, normalmente llego sobre las 8 y media, entre las 8 y media de la mañana. Siempre hay alguien conocido para echar un ratito de charla, ver motos. A veces hay motos muy interesantes, hay cosas muy diferentes. Es un evento que no está cerrado a un solo tipo de moto, suele haber de todo un poco, incluso a veces hay alguna eléctrica. ¡Qué maravilla, qué bien suena la cabrona! No sé si a alguien le interesará, pero puedo hacerle un vídeo de presentación porque es una moto que tiene su historia, es una moto que tiene su historia conmigo, tiene su historia en mi vida y tiene bastantes chuches y cositas que le he ido haciendo con el tiempo. Entonces, bueno, si a alguien le interesa, pues igual preparo un vídeo presentándola y contándoos un poco acerca de ella y de su historia y su historia conmigo. Como veis, el paisaje es un poquito diferente a lo que estáis acostumbrados. Vamos en dirección a la ciudad, no vamos hacia las afueras, vamos de camino a lo que sería el centro de Sydney. La tienda no está en el centro, seguimos en lo que son los suburbios, pero como veis el paisaje es más de ciudad y menos de lo que han sido mis últimos vídeos por el Parque Nacional y zonas más de naturaleza pura y dura. Siendo las horas que son, el tráfico, pues como veis, no es ningún problema y prácticamente estamos 4 gatos a estas horas. Bueno, ya casi estamos llegando, vamos a ver qué nos encontramos. Este que va delante de mí me da que vamos los dos al mismo sitio. Ahí lo tenéis. Bueno, vamos ahí en mentillo, vamos aparcando. Vamos a buscar un hueco, vamos a dejar la moto, vamos a pillar un café
y os enseño un poquito de lo que va el rollo este. Espero que os guste. Bueno, pues ya nos vamos al siguiente sitio. Es un sitio que también mantiene la temática motera, pero el concepto es un poquito diferente y yo creo que os va a resultar interesante. A mí es un sitio que me encanta. Es una idea que a mí me parece cojonuda y que no sé si tendría éxito en España, pero ahora lo vais a ver y os lo cuento. Como veis, vamos un grupo de motos de todo tipo. Hay una MV Agusta que a mí me tiene loco como suena. Hay una VMAX, hay un par de Ducatis, hay un poco de todo. Yo voy con mi pequeña, que es la Segurina. Miramos aquí a la derecha y ya estamos. Vamos a aparcar, supongo que podremos aparcar en la puerta, siempre suele haber sitio. Y os enseño un poco de qué va el rollo y a ver qué os parece. Bueno, pues ya con la barriga repostada por segunda vez, nos vamos al tercer sitio,
Como habéis visto, es un concepto súper original. Es una tienda de donuts. Básicamente es lo que es. Solo tienen donuts y café. Hacen allí sus propios donuts, pero la parte que a mí me encanta es la parte del interior. Llegas, te pillas tu donut y tu café. A mí la parte que me encanta, como habéis visto, es la parte de dentro, donde tienen máquinas recreativas de conducir, tienen motos, tienen de exposición, tienen coches, el DeLorean es una pasada. La VFR 400, ¿qué os voy a contar? ¿Qué os voy a contar? Si estuviera a la venta esa moto se venía conmigo, pero ya. ¡Qué maravilla de moto! Y a mí me parece un sitio súper original, siempre hay muy buen rollo, es una gente súper maja y que es casi parada obligatoria. Y haces una ruta y te pillas de paso, pues te paras, te tomas un café y te pillas un donut y te vas más contento que unas castañuelas. Y aquí ya estamos llegando a lo que va a ser la tercera parada, la zona de La Perús, que me parece a mí que hoy va a estar petado de gente, aunque bueno, con la moto no hay problema para aparcar. Otro cochecito para la colección de vídeos de coches chulos. Y tenemos heladitos, igual hasta cae un helado hoy. Va a ser un día de calorías. Vamos a aparcar por aquí y os enseño un poco las vistas. Bueno, pues ya cada mochuelo se va para su olivo. Yo me voy para casita, que va siendo ya la hora de comer. A ver esto dónde va. Aquí veis la zona de la bahía con los yatecitos pequeñitos de la gente que no tiene dinero. Es un sitio bastante agradable para venir a comer, venir a desayunar. Toma ya, pedazo de Harley. Una cosa que no entiendo de esas Harleys es que aquí, no sé en España si habrá llegado esa moda, les ponen una rueda delantera del tamaño de una paellera para 400 personas. He visto ruecas con ruedas más pequeñas que las ruedas que le ponen a las Harleys delante, que estéticamente ni me gusta ni me parece que sea lo más cómodo para llevar, pero bueno, cada gustos hay colores. Vamos a darle un poco de alegría a la niña. No demasiada, porque el límite son 70 y tengo pendiente también hacer un vídeo sobre los límites de velocidad y sobre un poco las normas curiosas de tráfico que hay por aquí. Tengo pendiente también que me ha pedido un compañero hacer un vídeo sobre los seguros, sobre el seguro de moto, que es una historia también interesante que tengo que contar, pero es que no me da la vida para más cosas. Voy a ir poco a poco, como dije en el vídeo de presentación, pues poco a poco iré haciendo vídeos y contando cosas. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy, espero que lo hayáis disfrutado. Muchas gracias por aguantarme una vez más. No te olvides de darle a suscribirte y al me gusta si quieres, y si no, pues no le des. Y como decía el cerdito, hasta la próxima amigos, un saludo.